Es uno de los grandes hallazgos, si no el hallazgo más grande en la vertiente audiovisual relacionada con el fútbol valenciano de los últimos como mínimo 25 años. La verdad es que de las imágenes me llama la atención sobre todo el tratamiento, ¿no? Se habla de Copa de España, ¿no? y eso es la reivindicación, ¿no? Eso está ligada a la reivindicación que hicimos desde el club, ¿no? Siempre estábamos planteando que ese partido estaba vinculado al espíritu de lo que era la Copa de España que se estaba jugando desde el principio del siglo. Era muy evidente en la prensa de la época, sobre todo en el mundo deportivo, ese tratamiento de Copa de España, pero aquí lo están reforzando, ¿no? Y bueno, y aparece como un argumento informativo muy destacado, en segundo lugar en ese noticiario y por delante incluso de apariciones propagandísticas del propio presidente de la Generalitat, de una visita oficial del Lehendakari, de imágenes de la guerra. Que jo recordo que al principi fins i tot n'hi havia gent que posava en dubte si s'haguera jugat el partit, vull dir, els primers comentaris, vull dir, després ja ningú no negava que s'havia jugat, però que feia falta certificacions, actes dels partits, després que si ja apareixia referències en premsa, i així, i ara, bueno, tenim una xolleta, 50 segons o 50 i algo segons, però en una qualitat bestial i jo crec que fins i tot emocionant. Jo encara m'emocione cada vegada que pega la pilota en el travesser. Encara faig... No me lo creía porque llevamos muchos años hablando de que si había un vídeo o no, y no, es casi imposible, tal, y de repente aparece esto. Ha sido precioso, o sea, el poder ver a mi abuelo de corto, el saber que sí, que eso pasó como me has contado, ¿no? Que tú estás muy puesto en esto y ha sido emocionante, ha sido bonito el poderlo ver, el poder reencontrarme con mi antepasado, ¿no? y ver que aquello mereció la pena, estuvo muy bien, fueron tiempos muy difíciles, la guerra, en fin, todo esto ya se sabe, y al final te queda con, joder, qué proeza hicieron, ¿no? Entre todos. He soñado con ese partido y traté de ponerle imágenes a través de las crónicas, ¿no? Y para mí era impensable poder ver unas imágenes, ¿no? Y poderlo trasladar. De hecho, me ha cambiado completamente la percepción, ¿no? De esa alineación que había tan estática, ¿no? Ahora que la he podido ver con ellos moviéndose y tal, me ha cambiado un poco la concepción, ¿no? Y ya te digo, durante mucho tiempo lo soñé y gracias a la aportación de este historiador que ha encontrado las imágenes, pues he podido ponerle imágenes a ese partido, ¿no? y movimiento, ¿no? Y la verdad es que es muy emocionante. I a més, sobretot en la qualitat, no? Perquè si veus les del 63, les de l'ascens, la qualitat que hi ha, i veus això, vull dir, de 30 anys abans, com aquell que diu, la qualitat, vull dir, la llàstima que són sols 50 segons, però jo crec que són una xolla, a més, com a certificat notarial, no? del noticiari, donant-li la rellevància que tingui el partit de Copa. El Valencia había tenido pues, una serie de enfrentamientos durante la guerra contra el Levante Fútbol Club en los que no había conseguido grandes éxitos. Había ganado un partido 1-5, el último partido del Superregional, si no me equivoco, pero más allá de eso, el Valencia había perdido todos y ese lo había ganado porque había jugado de rojo. Entonces, para jugar la final de la Copa de la España Libre, se buscó ese talismán, esa camiseta roja del Valencia, que a la postre no le sirvió de nada. O sea, ver a mi abuelo, ya te he dicho, de corto y verlo ahí antes de un partido y ver las imágenes luego, que dura muy poquito, esos 50 y pico segundos se te hacen muy cortos, ¿no? Pasan, parece que sean 3 segundos, ¿no? Y buscándolo he visto el vídeo 100 veces, a ver si se veía alguna imagen más, tal vez complicado, pero bueno, me quedo con ese recuerdo bonito de verlo ahí, cómo pasa la cámara y lo enfoca, ¿no?